¿Cómo están mis amigos de la empresa DMS Capacitaciones? Los saluda el ingeniero Ángel Zárate Ramos. Bienvenidos a esta capacitación sobre uso del sistema anticaídas para escaleras verticales, para escaleras tipo gato, para escaleras tipo marinero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el tema de hoy básicamente se va a reflejar o se va a manifestar, digo, en estas medidas, ¿no es cierto?, que se van a utilizar porque va a ser un trabajo en altura, ascenso y descenso. De repente vamos a ver justamente las diapositivas y nos vamos a percatar, recalco, que pues es importante tener, ¿no es cierto?, esta, este criterio para realizar este trabajo en altura cuando estamos, ¿no?, delante de una escalera vertical tipo gato, tipo marinero. Hay muchos aspectos, sobre todo recalco la instalación de línea de vida, en este caso vertical. ¿Ya? Vamos a ver justamente ese detalle, vamos a mencionarlo, les decía, en el momento de la capacitación. No hay problema, ¿correcto? Las escaleras fijas de servicio, las escaleras verticales, ¿no? Escaleras de gato, escaleras de marinero, son estructuras metálicas fijadas de manera permanente que permiten, sí, están instaladas de forma permanente, ¿no? No son escaleras, digamos, que podemos retirar, ¿no es cierto? ¿Ya? Que permiten el acceso ocasional a tejados, pozos, silos, antenas, torres de refinería de petróleo, dice, chimeneas y otras zonas de acceso restringido. Claro que sí, es un acceso restringido porque básicamente ingresa muchas veces personal de mantenimiento, personal específico para realizar sus actividades, pues, en esta instalación, digo, que para llegar, ¿no?, a esta instalación vamos a necesitar justamente de esta escalera de gato, de esta escalera de marinero, ¿correcto? Tengan en cuenta eso. Entonces, eso es muy importante porque el tema, ¿no? De evaluar básicamente, ¿no? ¿No? El trabajo, la actividad que vamos a desarrollar. Recalco, trabajos en altura, como vemos en la imagen, una torre, tal vez una torre de alta tensión, ¿no? Donde los trabajadores, digo también, tengan en cuenta que por temas de línea de vida vertical se debe instalar una línea de vida vertical por cada trabajador, ¿no? ¿Correcto? En una línea de vida horizontal se instalan de repente una línea de vida horizontal y donde se pueden anclar varios trabajadores. En el tema vertical no es así, ¿correcto? ¿Ya? Tengan en cuenta eso, sobre todo por el tema de la evaluación de riesgos, la identificación de peligros y la evaluación, pues, de riesgos. Debe utilizarse, ¿no?, algún sistema anticaídas, dice, complementario, o es suficiente por sí sola la protección circundante que debe incorporar obligatoriamente. A veces piensan que la escalera de gato, ¿no es cierto? Creo que tenemos una imagen por aquí, la vamos a ver, ¿no? Ya, bueno, esta no es necesariamente. Vamos a ver si la tenemos. Sí, más o menos parecida a esta, pero tiene como si fuera un cubículo, ¿no? Como si fuera un cubículo metálico, ¿ya? Pero de todas maneras recalco. ¿Por qué? Porque piensan que cuando el trabajador se sujeta, se agarra de esta estructura metálica, no va a sufrir el accidente, mis amigos. Es necesario la instalación de un sistema anticaídas vertical. Correcto, miren ustedes la imagen, ¿no? Que básicamente a nivel teórico y a nivel del tema de trabajos en altura justamente son subsistemas. El lado izquierdo, subsistema personal de detención de caídas en base a la línea de vida permanente, ¿no? Un punto de anclaje. Pero al costado, el punto número 5, miren ustedes la figura, ¿no? Subsistema personal de detención de caídas en base a una riel vertical, una línea de vida vertical. Este punto
Dice, ¿no? Dispositivo para detención tipo deslizante. Se puede graduar, ¿no es cierto? O sea, llegamos a un punto, lo ajustamos, seguimos subiendo y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta eso al momento de realizar esos trabajos en altura, sobre todo de forma vertical, utilizando, digo, estas escaleras, ¿no? Ahora, siempre lo hemos mencionado, la escalera no es una plataforma de trabajo, ¿no? La escalera no es eh, una plataforma de trabajo, ¿correcto? ¿Ya? Eh, es importante tener en cuenta que la actividad por la que nosotros vamos a ascender por la escalera de gato, ¿no? De repente nos va a terminar, nos va a detener en un determinado punto de la escalera, ¿ya? Es por eso que me enfoco más en la figura del lado derecho, ¿no? Donde recalco eh, Eh, es muy importante esto porque es la realización, la ejecución de este trabajo en altura, recalco, implica también mucha concentración, ¿no? No podemos cometer errores, ¿correcto? No podemos cometer errores teniendo en cuenta que es un trabajo, pues, de alto riesgo, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta sistema anticaídas vertical y el ascenso por las respectivas escaleras. ¿Ya? Ventajas del sistema anticaídas vertical. El sistema de protección tiene ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas, no? Permiten al usuario descansar durante el ascenso o descenso apoyado a la espalda en los propios aros. Claro, les mencioné, ¿no? Este tema de la escalera de marinero que tiene pues un soporte, un apoyo, ¿no? La ventaja dice que puedes descansar apoyándote justamente en esta estructura. Entonces, es una ventaja, sí, considero que sí, puedes descansar tanto en el ascenso como en el descenso, ¿correcto? Tienen un efecto psicológico positivo en cuanto que el usuario se siente más protegido. Eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. En otras palabras, pues tienes de dónde agarrarte, ¿no? Por último, ¿no? ¿Ya? Más allá del sistema anticaídas vertical, tienes de dónde agarrarte, de dónde sujetarte. Por lo tanto, como bien dice la diapositiva, pues nos sentimos más seguros, ¿correcto? En algunas caídas la protección ofrecida puede ser suficiente, caídas hacia atrás, claro, y te apoyas nada más. Con los pies apoyados en los peldaños, claro, o sea, te sujetas, ¿no? Como si fueras, como si tuvieras una correa, un soporte, una correa, esta correa que utilizan pues los electricistas, por ejemplo, ¿no? Es una ventaja, por supuesto, claro que sí, y genera en el trabajador una sensación de seguridad que es positiva, claro que sí. Algunos inconvenientes, miren la figura. Protección ineficaz en muchos tipos de caídas, cuando no lo puedes detener, cuando no está debidamente ajustado, ¿no? Los propios aros pueden producir mutilaciones, la propia protección te puede dañar, ¿no? Te puede golpear y te puede, digamos, un accidente bastante más severo, ¿correcto? ¿Ya? Tengan en cuenta eso también. No permiten, dice, llevar una mochila a la espalda, una bolsa. En algunos casos, el efecto rebote al engancharse la bolsa mochila puede hacernos perder el equilibrio, claro. ¿Ya? Eso también es cierto, por el tema del paso, de repente una mochila bastante ancha, ¿no? Dificultan el rescate en caso de accidente, el rescatador debe situarse por encima del accidentado, lo que puede obligarle a tener que salir de la jaula. Claro, mire, ¿ya? Entonces, tiene que pasar, ¿no? Por la jaula, ¿no? Para estar encima del accidentado, dice, para poder rescatarlo, realizar el rescate de una forma más adecuada. Miren ustedes, esto es un tema serio, ¿no? Esto es un tema serio, o sea, cuando nosotros hablamos de rescate en altura, vamos a ver en la última parte, justamente, el rescate en altura es bastante complicado si no se tiene planificada la situación, el escenario, ya que en vez de ser un accidentado, pueden ser varios, ¿no?
Eso es uno. Dos, teniendo en cuenta que el trabajador está suspendido, tenemos 15 minutos para rescatarlo. Y el tiempo muchas veces juega, pues, por esa situación, por ese escenario, digo, juega en contra, ¿no? A ver, el equipo de seguridad anticaídas, básicamente el arnés, la línea de vida vertical, los mosquetones, ganchos, aros metálicos del arnés propiamente dicho. Y ya hablamos de repente de la ropa de trabajo y demás que siempre hemos venido mencionando mis amigos en estos trabajos en altura. Es necesario tener en cuenta que los equipos de protección personal deben proporcionar una eficaz protección frente a los riesgos que motivan su uso. Por algo se utilizan pues los EPPs, ¿no es cierto? Sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos añadidos ni molestias innecesarias. Molestias y riesgos, dice, producto del uso de los EPPs, ¿no es cierto? Para la correcta elección de los equipos de protección personal más adecuado, dice, deberá actuarse en el siguiente orden. Importante, ¿no? O sea, la valoración para el uso de EPPs que menciona esta diapositiva, para mí es fundamental. Si bien es cierto, vas a usar EPPs, pero el tema es que en qué situación la vas a usar, en qué escenario la vas a usar, ¿ya? Análisis y valoración de los riesgos existentes, fundamental. Estudiando si los riesgos pueden evitarse o limitarse utilizando otros métodos o procedimientos de organización del trabajo o medios de protección colectiva. Es decir, antes de usar EPPs, según la jerarquía de controles, ¿no? Antes de utilizar EPPs, podría, según el análisis dice, podría aplicar eliminación, sustitución o algún control de ingeniería, que en la diapositiva dice protección colectiva, que básicamente es un control de ingeniería, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren lo importante que es el análisis. ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta. Eh, Conocimiento de las características que deben reunir los equipos de protección personal, ¿no? Tipo de PPs, para garantizar su funcionamiento, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos a proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos. Algún factor adicional que pueda producir, se dice que pueda producir el mismo equipo, ¿no? ¿Ya? Eso también es importante, eso también es importante. Yo creo que una valoración adecuada es parte de una planificación, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajos en altura, más allá que fuera un trabajo vertical, ascenso, descenso vertical o posicionamiento horizontal, el trabajos en altura, teniendo en cuenta, somos o está considerado, ¿no? Un trabajo de alto riesgo, ¿no? Básicamente es ello, ¿ya? Básicamente es ello, tengan en cuenta. Entonces, hay que analizar los EPPs, en qué momento se puede usar, en qué momento también podemos implementar otra medida de control, dependiendo que si se pueda o no, ¿no es cierto? Y también el tipo de EPPs, la calidad de los EPPs y demás. Justamente se hace un análisis, ¿no? Justamente, miren ustedes las imágenes, me parece importante. El empleador junto al prevencionista de riesgos debe elegir los EPPs y deberá verificar la conformidad de este a nivel de calidad, a nivel de talla, si quieren, ¿no? Y conocer si cumple los requisitos esenciales de seguridad para tener la garantía de que ofrezcan un nivel adecuado de protección. Señores, este análisis tiene que hacerse, como se dice, pues en tierra, ¿no? En piso. Cuando estamos arriba, obviamente ya nos vamos a enfocar más en el trabajo y el equipo de protección personal será un aditamento que en determinada situación nos va a proteger, sí, pero muchas veces el EPP, como siempre lo hemos mencionado, en DMS capacitaciones, siempre hemos mencionado que el EPP no te va a evitar el accidente necesariamente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, eso es fundamental, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, hay que escoger buenos EPPs con la ayuda, con el soporte del prevencionista de riesgos, ¿no es cierto? Y verificar que este EPP cumple los requisitos esenciales de seguridad para que al final, digo, ¿no?
el EPP realmente pues proteja al trabajador. Proteja al trabajador. ¿Ya? Según los riesgos a los que esté destinado, dice, en función de la evaluación del puesto de trabajo, recalco, trabajos en altura, trabajo de alto riesgo, por lo tanto, los EPPs deben ser los adecuados, casco, barbiquejo, zapatos de seguridad, overol, línea de vida, en este caso vertical, mosquetones, ganchos, fajas sintéticas de repente, ¿no es cierto? Arnés de cuerpo completo y demás, tambor retráctil, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si nos estamos refiriendo pues a trabajos en altura. Sistema anticaídas, cuerda o línea de seguridad, ¿no es cierto? Dice, durante la realización de trabajos verticales se utilizarán, entre otros, los siguientes equipos de protección contra caídas. Ahí está justamente el detalle. El arnés anticaídas, dispositivo de regulación de cuerda clase A, dispositivo anticaídas, mosquetones o conectores, ya lo vamos a ver en un momento también. El elemento de amarre, el gancho, ¿no es cierto? Cuerda de seguridad, faja sintética. El casco de seguridad con el respectivo barbiquejo. Ya lo habíamos mencionado, pero aquí la diapositiva está mencionándolo de forma importante. Muy importante también, miren ustedes en las imágenes, mis amigos, cuando es vertical, ¿por qué? Porque cuando es vertical muchas veces voy a sujetar el cable vertical, pues. No solo sujetar, voy a amarrar, voy a de repente posicionar adecuadamente, voy a ajustar, ¿no es cierto? El uso de los guantes de seguridad es fundamental. ¿Ya? El trabajo vertical siempre lo mencionamos, pero no vemos de repente su importancia en el trabajo horizontal, digo, una línea de vida horizontal, pero en el tema vertical, si pasara una caída, ¿no? Muchas veces el trabajador, uno de los primeros elementos que va a intentar sujetar, o de los que va a intentar sujetarse en tal caso, es justamente la línea vertical. Pero tengan en cuenta que la línea vertical es un cable de acero, pues, ¿no? Entonces, al momento de intentar sujetarse, si no contamos con los guantes de seguridad, nos podemos dañar de una forma importante. Nos podríamos dañar de una forma importante. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Me parece fundamental el consejo, el criterio, ¿no? Para sobre todo estar seguros y tomar medidas también de seguridad que nosotros ya hemos venido mencionando, ¿no? Siempre cuando hablamos de pues, trabajos en altura. ¿Ya? Tengan en cuenta. Hemos eh, mencionado la importancia, ¿no? De calificar, de buscar buenos CPPs para trabajos en altura, sobre todo para sistemas verticales. Y nos damos cuenta, mis amigos, que igual, al igual de repente, o sea, a mí me parece igual el peligro y el riesgo de trabajo en altura vertical horizontal me parece el mismo, ¿no? Me parece, hasta el vertical tendría que ser un poquito más peligroso, si quieren llamarlo de esa forma, ¿no? En el tema horizontal, si tú estás en el lugar de trabajo, digamos, en el nivel en el que te encuentres, y no te acercas al espacio o no te alejas de ese nivel, de ese espacio y no te vas pues al área libre, no te vas a caer. Pero en el vertical, lo que tú tienes son escaleras, son peldaños metálicos, nada más, ¿no? ¿No? En un desvanecimiento, por ejemplo, imaginen un desvanecimiento, ¿no? Un desmayo, producto de la altura, producto de repente de un tema corporal, alguna manifestación corporal, de algo, de un tema médico, de un trabajador, por ejemplo. Cuando tú estás trabajando a nivel horizontal, te puedes desmayar y te puedes quedar ahí, en el nivel en el que te encuentras. Pero en una escalera, cuando estás en ascenso o descenso vertical, no te vas a quedar ahí, te vas a quedar suspendido. Es como si la caída
ocurriera, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengan en cuenta eso, señores. Tengan en cuenta eso. Yo considero que eso no es un tema menor, de verdad. Considero que eso no es un tema menor. ¿Ya? Pero por eso es muy importante el tema de los EPPs, por eso es muy importante el tema de los accesorios anticaídas, ¿no? En este caso vertical, ¿no? El sistema vertical. En la realización de trabajos verticales es obligatorio usar un arnés de seguridad anticaídas que cumpla con los requisitos de la directiva de la norma UNE en 361, dice, a nivel de Europa, ¿no es cierto? Y a nivel de anticaídas, UNE EN 813 a nivel del asiento y UNE EN 358 a nivel de la sujeción. Se trata de un dispositivo de presión del cuerpo destinado a evitar y parar las caídas, debiendo sujetar al trabajador durante una caída y después de una parada de esta, y después de una parada de esta. ¿Ya? Entonces, miren, entonces realmente pues, ¿no? Tenemos en cuenta eso al momento de nosotros realizar las actividades, la planificación es importante y básicamente también utilizar el sistema anticaídas de forma adecuada. Ahí está, justamente, ¿no? Los componentes. Está compuesto por una serie de bandas flexibles, miren ustedes, de cinta plana de poliamida, sintéticas, ¿no? Cosidas entre sí, que se reparten por el cuerpo por los diferentes esfuerzos originados, dice, durante una eventual caída, se reparte durante el cuerpo, el arnés, ¿no es cierto? Estas cintas deben poder ajustarse perfectamente al cuerpo del usuario mediante un sistema rápido. La conexión entre el arnés de seguridad y el sistema anticaídas se realiza a través de unos anillos metálicos o textiles que se encuentran situados ligeramente por encima del centro de gravedad corporal, ¿no? Básicamente dorsal o pectoral, ¿no es cierto? Aproximadamente delante del esternón, o sea, pectoral, o en la espalda del usuario, o sea, dorsal. Los arneses utilizados en trabajos verticales deben cumplir obligatoriamente, dicen estas normas internacionales. Miren los componentes, ¿no? ¿Ya? Miren los componentes, gancho, mosquetones, ganchos, estructurero, dice estándar, o carabinero. El carabinero es el que se empalma, ¿no? El que eh, se gira, se enrolla, ¿no es cierto? ¿Ya? Para electricista, giratorio también, miren la posición, miren la argolla metálica en la parte inferior, americano. Dice líneas de anclaje con absorbedor de impacto, estrobo con amortiguador, estrobo con doble cabo de vida, doble gancho, estrobo corto, riel y cuerda vertical, justamente, ¿ven? A ver, si me permiten, ¿no? Ahí está. Esta es, ¿no? A ver, un momento, un momento, un momento. Ya, punto rojo, ¿no? Miren, miren. Esta, ¿no? Miren, esta es, ¿no? ¿Para qué? Para la línea de vida vertical. ¿Eh? Línea de vida vertical, ¿correcto? Ahí está. Hemos mostrado todos, pero esta es la que se utiliza, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y amortiguador independiente, ¿no? Amortiguador de impacto totalmente independiente. Absorbedor de impacto, dice correa fibra sintética simple, correa sintética con largo ajustable, amortiguador de impacto también. ¿Ya? En este caso también, cuerda de nylon trenzado, dice, y cable de acero galvanizado, prácticamente son estrobos metálicos. Bien, todo lo que se utiliza, ¿no? En este caso, para trabajos en altura, sobre todo para ascenso y descenso vertical. ¿Ya? Tengan en cuenta eso entonces. Y cuando hablemos de trabajos en altura, sobre todo sistema vertical, vamos a tener que tener en cuenta, pues, todos estos aspectos, ¿correcto? Vamos a tener en cuenta todos estos aspectos. Los arneses de trabajo verticales, miren la imagen, cuando al momento del rescate también, miren la imagen, ¿cierto?
Los arneses de trabajos verticales, además de cumplir su función anticaídas, deben cumplir la sujeción sobre la cuerda de suspensión en el lugar de trabajo. Es por ello que todos los fabricantes incorporan de forma solidaria, claro que sí, un cinturón de sujeción al arnés, claro, porque también va a servir ¿para qué? Para rescate. Es muy importante conocer perfectamente la función de los diferentes anillos metálicos o textiles del arnés de cara a su correcta utilización. Tengo que conocer el componente, ¿no? ¿No? Y sobre todo tengo que saber usarlo. Más allá de conocerlo, tengo que saber cómo usarlo, ¿no? ¿No? Tengo que saber cómo usarlo. Realmente intentamos, cuando nosotros hablamos de estas capacitaciones de trabajos en altura, intentamos mejorar, hacer la mejora, ¿no? Pero muchas veces no se ha dado, no se da. ¿Por qué? Porque simplemente cuando no ocurre el accidente, no nos damos cuenta de la importancia de todo lo que estamos llevando, todos nuestros aditamentos, todas las medidas de seguridad y demás. Y qué bueno que no ocurre el accidente. Pero hay que ser más observadores, hay que inspeccionar, mis amigos, para no tener pues ningún inconveniente. Hay que inspeccionar adecuadamente, ¿no? Todo el sistema anticaídas, los componentes, los ganchos, los mosquetones y demás. ¿Correcto? El arnés de seguridad, compuesto por una serie de bandas flexibles de cinta plana y poliamida, cosidas entre sí, se reparten por el cuerpo los diferentes esfuerzos originados durante una eventual caída. La conexión entre el arnés anticaídas y el sistema anticaídas se realiza a través de unos anillos metálicos que se encuentran situados ligeramente por encima del centro de gravedad corporal, aproximadamente delante del esternón o en la espalda del usuario. El anillo en D para conexión, ¿no es cierto? eh, Está en la espalda o en el pecho. ¿Ya? Miren ustedes, este arnés, por ejemplo, es un arnés bastante completo, ¿no? Tiene también un enganche que envuelve ambas piernas, por ejemplo, ¿no? Al nivel de los muslos, ¿ya? Lo cual lo hace no solo más seguro, sino también más ergonómico, ¿no? Más ergonómico, más adecuado, más amigable, digo, al momento de colocarse, pues, este tipo de arnés, ¿correcto? Tengan en cuenta. Instrucciones de uso. Es muy importante, primero, conocer el arnés, ¿no es cierto? Eh, Conocer el arnés, colocárselo también adecuadamente, ¿ya? Eh, es importante eh, utilizar el arnés, colocárselo adecuadamente, ¿no? Y sin que sobre mucho, o sea, la colocación del arnés es fundamental, justamente lo que dice el primer punto, ajustar perfectamente, ¿ya? Ajustar perfectamente, dice, ¿no? ¿Ya? Al cuerpo, antes de su uso, verificar que es una talla adecuada, o sea, ahora, perfectamente no significa ni muy suelto ni muy ajustado también, ¿no es cierto? Perfectamente significa con un nivel de soltura adecuado donde el trabajador justamente pueda movilizarse con el arnés puesto pero sin que éste sienta pues algún tipo de limitación. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, porque realmente cuando nosotros hablamos de colocarse adecuadamente, pues, ¿no? El arnés, nos damos cuenta de que necesitamos tener un pequeño espacio, ¿no? Que nos dé, recalco, esa soltura, como ven en la imagen, para subir y bajar también de manera segura. Verificar antes de cada uso el perfecto estado de costuras y anillos, anillos metálicos. Perdón, hay que inspeccionarlo. Y esta inspección lo realiza pues también el mismo trabajador. Verificar que el arnés está dentro de la vida útil que indica el fabricante. Normalmente 5 años, ¿no? Desde su fabricación, 5 años porque el desgaste natural
ocurre justamente ya después de los 5 años o a través de los 5 años, más allá de que este arnés haya sostenido, evitado una caída. Cuando el arnés ha evitado una caída, prácticamente ya este arnés debe ser descartado, ¿no? ¿Ya? Es fundamental que el trabajador vertical preste una especial atención en el momento de ponérselo y ajustárselo, a que cada cinta y banda esté en un lugar sin dobleces ni arrugas. Si alguna banda se sitúa del revés o está torcida, puede producir graves daños en caso de producirse alguna caída, claro, algún ajuste adicional, ¿no? Si las cintas o bandas están dobladas, las mismas pueden provocar cortes profundos en la parte del cuerpo del usuario donde esté el doblez. Tener en cuenta que si el arnés de seguridad se usa con alguna banda puesta al revés, las torsiones o flexiones del tejido doblado pueden dañarlo, reducir su vida útil o disminuir sus prestaciones y en todo caso resultar incómodo, ¿no? Y eso es en segundos, ¿no? En minutos, ¿ya? Eso, el trabajador al toque se va a dar cuenta de repente que hay una banda, ¿no? Una banda sintética del arnés, parte del arnés, que está de repente doblada y por lo tanto lo está incomodando de una forma importante, ¿no? Eso se va a dar, ¿correcto? Eso se va a dar. Entonces nosotros tenemos que evaluar esas situaciones teniendo en cuenta que la- el arnés básicamente tiene que estar colocado de forma adecuada, no muy suelto, no muy ajustado tampoco, y que el trabajador al momento de su uso esté bastante cómodo, ¿no es cierto? Bastante cómodo al momento de utilizar el arnés, sobre todo en estos trabajos verticales, recalco, porque hay un esfuerzo físico también importante, ¿no? Sobre todo al subir, ¿no? También al bajar, obviamente, ¿no? ¿Ya? Pasa que en estos trabajos verticales estar pendiente de una caída pues, es en todo momento, ¿no? ¿Ya? En los trabajos horizontales estás pendiente de la caída cuando estás al borde del vacío, ¿no? En ese caso estás pendiente, pero en el caso vertical siempre vas a estar pendiente. Es un poco de estrés también, podemos mencionarlo, pero también podemos mencionar que a nivel de seguridad, pues, así como vemos en la imagen, ¿no? Dos ganchos, doble gancho, para estar seguro en todo momento, ¿no? Debemos estar debidamente anclados, debemos estar debidamente anclados. Para los trabajos verticales siempre existen o se colocan dispositivos de regulación. Miren ustedes, quiero retroceder aquí y quiero ver justamente el dispositivo de regulación. Aquí está, ¿eh? Esto, esto, ¿eh? Dispositivo de regulación es este, ¿cierto? Justamente lo que se va a asegurar, digamos, para que el trabajador pues no logre caer. Miren, entonces ahí está, ¿no? Ese es un dibujo y esto ya es una fotografía, digamos. ¿Correcto? Dispositivo de regulación por cuerda tipo A, dispositivo anticaídas, según establece la EN UNE 12841, regulador de cuerda tipo A, y la EN 353-2 dice se trata de un dispositivo con una función de bloqueo automático y un mecanismo de guía. El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje acompañando al usuario sin requerir su intervención manual durante los cambios de posición en ascenso o descenso. Se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje, la cuerda, el cable metálico también, cuando se produce una caída, ¿no? Por la tensión se bloquea, dice, automáticamente, ya no pasa, ¿ya? Miren ustedes, entonces, eso también es importante, ¿ya? Entonces, miren los dispositivos, ¿no? Miren los dispositivos, cada vez son más seguros y básicamente cumplen con el objetivo de, como dice, ¿no? Automáticamente se bloquean, por lo tanto retienen al trabajador con la caída vertical y la caída no se produce, ¿ya? Por lo tanto, se produce la caída, pero hasta cierto punto, ¿no? No logra impactar contra el suelo, ¿no? Sobre todo mencionamos
ello, ¿correcto? Entonces, miren, ustedes tengan en cuenta cuando hacemos, pues, mis amigos, este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, el dispositivo de regulación es fundamental, es la parte fundamental que, recalco, evita la caída del trabajador, caerá hasta cierto punto, digo, ¿no? Y en cierto punto el dispositivo ayudará que el sistema anticaída se bloquee automáticamente, evitando que el trabajador impacte contra el suelo, ¿no? O contra el nivel inferior. Miren, ¿no? Ahí está justamente el dispositivo de regulación. Dice respetar unas indicaciones, ¿no? Respetar las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a la distancia de parada y a la altura libre de seguridad por debajo del trabajador. Altura libre de seguridad por debajo del trabajador. Cuando estamos en altura, definitivamente, ¿no? Cuando estamos en altura, prácticamente la distancia de seguridad ya se dio, ¿no? Ya existe, ¿no es cierto? No hay problema. Para que el dispositivo se desplace correctamente por la cuerda de seguridad, esta deberá estar lastrada, ¿sí, no? Arriostrada, ¿no? Es decir, de su parte final tendrá un peso, un contrapeso, ¿ya? Verificar que es compatible con el diámetro y tipo de la cuerda sobre la que se va a utilizar. Eso es fundamental porque si no, no va a funcionar adecuadamente, ¿ya? El dispositivo de desaceleración tiene que pertenecer al diámetro de la cuerda línea de vida, cable acerado, al cual va a ser conectado, ¿no? Será necesario, dice, abrir un mecanismo que permita alojar la cuerda en el interior del dispositivo de descenso. Una vez situada en el lugar adecuado, se cerrará la tapa y se accionará el cierre o mecanismo de seguridad que el fabricante haya propuesto. Son modelos, ¿no? Si me permiten retroceder, ahí están, son modelos cuya función prácticamente es la misma, pero dependiendo también, ¿no? Hay calidades, hay de repente uno que es más seguro que el otro y demás. Bueno, hay que hacer el análisis que hemos mencionado, pues, previamente. ¿Eh? Pulsador para bloqueo, justamente, ¿no? ¿Ya? Para el bloqueo también del sistema, prácticamente una vez colocado sobre la cuerda y antes de su utilización, se comprobará su correcto funcionamiento. ¿Ya? Miren, entonces, el dispositivo de regulación tiene varias características. Hay que respetar todo lo que dice el fabricante. Hay que colocar la cuerda o línea de vida, cable acerado también del diámetro requerido, necesario para que el sistema también funcione de manera adecuada. La conexión entre el dispositivo deslizante y el arnés anticaídas puede realizarse directamente con un conector o a través de un elemento de amarre de no más de 1 metro de longitud. Consultar instrucciones, dice del fabricante, claro. Como se ha visto, el dispositivo anticaídas debe progresar y moverse libremente por la cuerda sin intervención del trabajador vertical, tanto en ascenso como en descenso. No debe chocar, pues, ¿no? No debe, míreme, ahí está, ¿ve? Está anclado, ahí está anclado, ¿eh? Ahí está anclado, pero está anclado a una línea de vida horizontal, perdón, vertical, ¿cierto? Ahí está anclado el trabajador. ¿Qué pasa si cae? Este sistema, como hemos, perdón, como hemos visto ya, ahí está color amarillo, ¿no? Este sistema prácticamente se va a activar y se va a detener y el trabajador va a quedar colgado, ¿no? Está en la argolla, está en el lado posterior, o sea, es una argolla dorsal, ¿no es cierto? En la espalda dorsal. Por regla general, el dispositivo anticaída irá un poco por debajo del trabajador vertical en los desplazamientos sobre la cuerda. En caso de caída no bloqueará directamente, pudiendo deslizar hasta 1 metro sobre la cuerda de seguridad hasta su bloqueo. Ahí está. ¿Cuánto va a caer el trabajador? Dice 1 metro. Y al toque se activa el sistema. ¿Cuánto va a caer? 1 metro. ¿No? Y en ese momento de 1 metro, más o menos, obviamente, se bloquea el sistema.
Por ello, si no se realiza una conexión directa con el arnés, como vemos en la imagen, de seguridad, se elegirá un elemento de amarre de la longitud tan corta como sea posible, con el objetivo de reducir la distancia ante una posible caída. Un metro es poco realmente, ¿ya? Pero ocurre pues la caída. Miren ustedes, ¿ya? La importancia de lo que es, ¿no es cierto? El hecho de tener estos conectores y de hacerlo, de hacer la conexión de la manera más segura, garantiza que ante una caída de un metro, dice, ya se va a activar el sistema. El sistema se va a bloquear y el trabajador quedará suspendido. ¿Ya? El trabajador quedará suspendido. Eso también ténganlo en cuenta porque realmente cuando nosotros hablamos de la seguridad de tramos en altura, les decía, sobre todo, sobre todo a nivel vertical, hay que ser más cuidadosos, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta. La utilización, miren, ahora está en la parte pectoral, ¿no es cierto? La utilización del elemento de amarre obedece a una cuestión de operatividad de cara a la realización de la tarea o trabajo. De esta manera, el trabajador vertical podrá quitar la cuerda de seguridad de enfrente, claro, está delante suyo, está a nivel pectoral, desplazándola a un lado, con lo que le estorbará mucho menos. ¿Ya? Este desplazamiento puede verse favorecido si la instalación de la cuerda de seguridad se realiza un poco desplazada en la vertical respecto de la cuerda de trabajo, o sea, está muy poco alejada, así como vemos en la imagen, ¿no? Cuando está alejada, pues, a veces incomoda, ¿no? Cuando está bien pegado, de repente no sientes, ¿no? Pero cuando está un poco alejado puede incomodar, ¿no? Entonces te dice, lo puedes desplazar un poco, ¿no? Nunca te debes quedar suelto, ¿no? ¿Ya? Tengan en cuenta entonces ello. Estas conexiones, mis amigos, y ya vimos aquí en la imagen, por ejemplo, aquí, miren ustedes, este es un mosquetón justamente que está conectado directamente, en este caso a la argolla dorsal, ¿no es cierto? Entonces, miren, es fundamental utilizar estos conectores también llamados mosquetones. Son elementos de conexión construidos como eslabones metálicos de acero o aleaciones ligeras, normalmente aluminio también. Estos conectores deben disponer de un mecanismo de apertura rápida y cierre automático del gatillo, normalmente, ¿no? Cierre automático, sí. Es flexible, ¿no? Retorna automáticamente, ¿no? Las partes de los mosquetones fabricados de hierro o acero deben estar protegidas contra la corrosión. Tienen por objetivo conectar los distintos dispositivos o elementos del equipo vertical personal, en este caso del sistema de protección contra caídas entre sí, arnés de seguridad, dispositivo anticaídas, cuerda de seguridad, dispositivo de anclaje. Miren, ¿ah? Puede conectar los distintos dispositivos. Sirve, o sea, el mosquetón para mí, dentro de un sistema anticaídas, es un, eh, eh, es un dispositivo de conexión muy importante dentro del sistema anticaídas como tal, ¿no es cierto? Es un dispositivo de conexión muy importante. El objetivo que se pretende integrando el referido cierre, el mosquetón, de seguridad de los conectores es evitar que se pueda producir durante el uso del trabajo la apertura involuntaria de los mismos. ¿Ya? Estos mosquetones son clasificados según la norma UNE 362 en cinco clases: clase M o multiuso, clase B o básico, clase A o de anclaje, clase T o de terminación, clase Q
o de rosca. Miren, eso es muy interesante, ¿no? Porque los mosquetones, recalco, son parte fundamental del sistema anticaídas, señores. En las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas de trabajo, lo vamos a ver en detalle. Los conectores más utilizados para la conexión de las cuerdas son las cabeceras y los anclajes son los clase M multiuso y B básico. Los conectores automáticos clase B son los más recomendables que los de rosca manual, claro. Tienes que enroscar. Es más seguro, pero también es más trabajoso, ¿no? Dado que compensan por sí mismos, eh, por sí mismos el olvido de echar la rosca, claro. O sea, tienes que enroscar. Los conectores de clase Q de rosca están recomendados para conectar el dispositivo que se utilice para llevar a cabo el descenso, dispositivo de regulación de cuerda tipo C, con el arnés del trabajador o con la silla de trabajo. ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan en cuenta, tengan en cuenta. ¿Ya? Es importante esto. Miren, ¿no? Cierre automático, eje longitudinal de 15 kilonewtons. ¿Ya? ¿Ya? Tengan en cuenta. ¿Ya? Tengan en cuenta. Eh, es importante esto. Es importante. Es importante. ¿Ya? El conector como tal es importante. O sea, más allá del tipo que utilicemos, ¿no? El conector es importante. ¿Ya? Miren, ahí está, ¿no? Esto me parece fundamental, este gráfico también lo ilustra. Se pueden encontrar, entre otras, tres diferentes formas de mosquetones: simétrico, normal y de pera o de tipo HMS. Según la utilización que se les vaya a dar, puede ser más recomendable elegir un tipo u otro. Simétrico, ¿no? Simétrico, como vemos en la imagen. Especialmente adecuado para su utilización con poleas, puede utilizarse también para cualquier otra tarea, pues es pequeño y ligero. El espacio libre con el gatillo abierto es reducido, ¿no? Simétrico. Asimétrico, la parte superior está un poco sobredimensionada. Con eso se consigue un mejor agarre, ¿no? Con la mano, además de permitir una mayor apertura con el gatillo abierto. Pero dice, la parte superior está muy sobredimensionada, siendo casi triangulares, son especialmente adecuados para el montaje de instalaciones, pues la amplitud de su cabeza permite el alojamiento de varios elementos. ¿Ya? Miren, esto por eso es importante, tipo simétrico, asimétrico o también tipo pera. ¿Ya? Listo. Como última parte, vamos a ver el tema de rescate en alturas, que ya lo vimos también en el curso de trabajos en altura con sus amigos de DMS, capacitaciones, ¿no? El rescate en altura es un proceso fundamental en sectores como la construcción, industria y la emergencia, donde los trabajos en altura representan riesgos significativos, ¿ya? Entonces, además, hay que conocer, hay que mencionar, ¿no es cierto? Buenas prácticas. El rescate en altura se define como una serie de procedimientos y técnicas aplicadas para salvar la vida de una persona que se encuentra en una posición elevada y en situación de peligro. Este proceso abarca desde la evaluación inicial de riesgos para la ejecución de maniobras precisas utilizando equipos especializados como arneses, cuerdas y plataformas elevadoras. Miren ustedes. ¿Ah? Entonces, el kit para rescate básicamente es todo lo que hemos visto, pues, ¿no? Bueno, la diferencia es la polea simple, ahora ya no es una polea simple, es una polea doble, un descendedor de forma de 8 en acero, el freno arrestador, que básicamente sirve para trabajos verticales, el arnés, ¿no? La faja sintética,
la soga, la línea de vida, ¿no? Y los mosquetones, 4 unidades dice de 50 kilonewtons. Y eso es también lo que acabamos pues de ver. Tengan en cuenta esto. Vamos a entrar en detalle seguramente en otro momento, pero ahora lo estamos viendo de una forma rápida y resumida, digamos así, ¿correcto? Método indirecto vertical, rescate vertical, miren la imagen. Verificamos, en primer lugar, ¿no? Verificamos el estado del accidentado, cómo se encuentra, las lesiones y el estado de las mismas, si fuera necesario aplicar los conocimientos de primeros auxilios. De repente en altura, por un sangrado y demás, de repente vendajes, ¿no? De repente suturas, ¿ya? En altura, lo cual también digo es bastante complicado. Nos acercamos al accidentado por el método adecuado, ¿no es cierto? Hay que ponernos a salvo también, dicho sea de paso. Montaremos las cuerdas de rescate con el sistema doble anclaje. Puede estar acompañado desde su inicio con un sistema de polipasto si fuera necesario. Elevar al accidentado para liberarlo de su sistema de seguridad. Si está colgando en el vacío, claro. O sea, ponerlo a buen recaudo, ponerlo en un lugar seguro. Por lo menos, todavía no lo rescato, pero estoy en el intento de hacerlo, ¿no? Ataremos al accidentado en los anillos de seguridad del arnés, verificar que las cuerdas llegan hasta el suelo, claro, para poder descender, ¿no? Gradualmente, ¿no? Descenderlo al accidentado de forma gradual, ¿correcto? Situaremos al accidentado en la vertical y lo desengancharemos del sistema de seguridad al que esté sujeto. Ahora ya no está sujeto a su arnés, sino a nuestro sistema anticaídas. Lo descenderemos hasta la base de la zona de trabajo con cuidado y si fuese necesario con la ayuda de un tercer operario desde el suelo, claro, y una cuerda auxiliar que lo irá separando de la estructura para que no se golpee cuando esté descendiendo de repente, ¿no? ¿Ya? Miren ustedes estas medidas de seguridad, mis amigos, de forma rápida, sobre todo para el rescate vertical, ¿ya? Lo hemos mencionado. Listo. Bueno, hemos mencionado esto en esta hora de capacitación, mis amigos de DMS Capacitaciones. Espero que hayamos sido claros en algunos aspectos, sobre todo la seguridad, teniendo en cuenta que trabajo en altura es un trabajo de alto riesgo. Y teniendo en cuenta también todo lo que necesitamos, ¿no? Para un trabajo seguro, ¿no? Todo lo que necesitamos para un trabajo seguro en altura, si quieren, ¿no es cierto? Lo que hemos venido ya pues mencionando, ¿ya? Tengan en cuenta, esto va a variar dependiendo de la altura, dependiendo de la estructura, dependiendo del trabajo que están realizando, dependiendo del lugar exacto donde ocurre la caída, dependiendo de la escalera tipo marinero, la altura, la dimensión, el ancho de la escalera, si tiene protección tipo marinero. Bueno, tantos aspectos que considero se deben evaluar, ¿no es cierto? El objetivo siempre será el mismo, mis amigos. El objetivo siempre será de que no ocurra, pues, un accidente, ¿correcto? Me parece interesante lo que hemos visto con respecto a, sobre todo al sistema anticaídas vertical y sobre todo también en la última parte me parece interesante, vamos a ahondar también en una próxima oportunidad el ascenso y descenso vertical, el rescate vertical, que también hay que tomar medidas también importantes para no perjudicar de forma adicional al trabajador accidentado. Ha sido un gusto como siempre, mis amigos de DMS Capacitaciones y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.